Ha sido embajador en el Vaticano, maestría en Derecho Canónico Pontificial en la Universidad Javeriana. También es especialista en Derecho Administrativo y Gestión Pública, Derecho Constitucional y Ciencias Políticas de Régimen Singular, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid, España, con la máxima calificación en 1996, tesis dirigida por el catedrático el doctor Antonio Trujol y Sierra, Gestión Ambiental y Desarrollo Comunitario, Ejército Nacional, Centro de Educación Militar, Escuela de Relaciones Civiles y Militares de Bogotá, Liderazgo Estratégico Militar, Ejército Nacional, Centro de Educación Militar, Escuela de Relaciones Civiles y Militares de Bogotá. De una amplia trayectoria profesional, ha sido vicecónsul honorario de la República de Chipre, acreditado en la República de Colombia, reconocido por la Cancillería Económica desde mayo 19 del 2008, letras patentes firmadas por el presidente de la República de Chipre, Dimitris Christofias, y el ministro de Relaciones Exteriores, Marcos Kyprianou. Fue director del Programa Común de las Humanidades de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, designado por la Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior en fecha del 22 de marzo del 2012. Acta 1339, efectiva a partir del 29 de marzo del 2012 hasta agosto del 2018, y profesor de la universidad desde 1993 y exsecretario general de la Corte Constitucional. Actualmente es magistrado del Tribunal Eclesiástico Calibera, inscrito número 1 ante la Cámara de Representantes del Congreso de la República Económica de Colombia y presidente de la Academia Patriótica Nacional, y es autor de más de 30 libros de Derecho Constitucional. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro expositor. Muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento especial por la invitación al señor doctor Pedro Nilo Flores, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, a la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. También al doctor Gonzalo Zamorano por la presentación. Señoras y señores magistrados, y parodiando recientemente en un encuentro en el que estuve con el presidente Iván Duque, para obviar todo el protocolo, señoras y señores exmagistradas y exmagistrados y futuras magistrados y magistrados. Bueno, vengo de un estado donde también está presente la plurinacionalidad, la interculturalidad y el pluralismo. 67 etnias indígenas. Los afrodescendientes, divididos en afrocolombianos, raizales y palenqueros, el pueblo rom y el pueblo campesino mestizo, integran esa nación plurinacional que es Colombia. Es también una nación intercultural donde está presente la fusión de razas y de cosmovisiones, y también donde el pluralismo convive con el sistema jurídico institucional, con el sistema de la jurisdicción indígena, con los CRIs o tribunales de los gitanos, todos estos por mandato constitucional, y donde además de la constitución política, el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad y el bloque administrativo global permiten contar con un desarrollo normativo que hunde sus raíces en los míticos códigos de Nomparén y Nemequene, vestigios jurídicos de nuestros indígenas muiscas que hablaban chibcha, un idioma hermano del quechua, que de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, es algo que compartimos con ustedes, lo mismo que nuestra Amazonía y nuestro altiplano. Punto de unión de mi país con el preámbulo superior boliviano, inspirado también en la sublevación que en el caso de quien da nombre a mi grupo de investigación, don Diego de Torres y Moyachoque, cacique de Turmequé, se vio, ya que él fue precursor de la protección de los derechos naturales
de los derechos de los naturales del continente, cuando en 1584 le propuso al rey Felipe II la creación del Protector General de los Indios, que se concretaría en 1596, 7 años antes de la creación del Ombudsman sueco. Y también, no solo en la figura de don Diego, sino en la de mi tío en 8º grado de consanguinidad, el precursor de América, don Antonio Nariño, traductor de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así, con este preámbulo, vamos a ver algunas contribuciones de Colombia al derecho procesal constitucional. Una ciencia que en últimas es nueva, porque surgió en 1977, ya con esta denominación en América, en la reunión del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en el Hotel Sochagota de Paipa, en Colombia, cuando, entre otros, Mauro Capelletti y Fix Zamudio firmaron lo que se llamó el Pacto de Sochagota, que dio origen al derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional, quise excluir una definición del profesor Rey Cantor, precisamente porque él está acá, pero seguramente la explicará en unos momentos. Establece todo ese conjunto de principios y de normas consagradas tanto en la Constitución como en la ley, que regulan todos los procesos y procedimientos constitucionales, cualquiera que sean esos órganos encargados de preservar la justicia y la soberanía de la Constitución y los derechos constitucionales fundamentales. Por eso, como lo ha señalado tanto Domingo García Belaúnde como Gerardo Eto Cruz en diferentes obras, en Colombia no está consagrado ese control únicamente en la Corte Constitucional, y no se hablaría de un control mixto, sino de un control dual, en el cual los demás órganos integrantes de la rama judicial también cumplen su papel como jueces constitucionales. El contenido en Colombia de ese derecho procesal constitucional que quiere dar su aporte también a esta ciencia jurídica está en dos bienes jurídicos diferentes. Por un lado, se encuentra en los derechos fundamentales de los ciudadanos, y por el otro, en la protección de la supremacía constitucional. De esa manera, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con muchas leyes que desarrollan esos principios constitucionales, con base en un artículo de nuestra Constitución, que es el 152, donde se establece que deben ser reglamentados los derechos fundamentales y los procedimientos de protección para los mismos a través de leyes estatutarias, encontramos todos estos procesos en el ordenamiento jurídico colombiano, que yo he querido agrupar en 16, tal vez arbitrariamente, porque hay otros doctrinantes que se limitan a unos cuantos o que pueden presentar muchos más de los que yo he querido presentar acá. Al igual que, por ejemplo, los tipos de sentencias. Hay un artículo mío que es un poco clásico ya en el tema de los estudios constitucionales, cumple 15 años ese artículo, sobre tipos de sentencias de nuestra jurisdicción constitucional, donde tengo 17 tipos de sentencias de la Corte Constitucional, no solo unas sentencias declarativas, sino muchas otras que se encuentran allí. Entonces, ¿qué se busca proteger precisamente con este derecho procesal constitucional? El proceso constitucional propiamente dicho. Ese proceso constitucional que se encuentra reglamentado en el artículo 239 de la Constitución colombiana, y que fue reglamentado a través de lo que podría ser un mini código procesal constitucional, que es el decreto 2067 de 1991. Sin embargo, este decreto 2067 de 1991 tiene un antecedente en un decreto de 1969, el decreto 432, que regulaba los juicios y actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia, que desde 1910 hasta 1991 tuvo ese control de la integridad y supremacía de la Constitución, que pasa a la Corte Constitucional con ocasión de la expedición de esta carta ya de 27 años y de 48 reformas constitucionales. Desafortunadamente, nuestra Constitución hoy en día está influenciada por algo que se relaciona con uno de nuestros grandes maestros plásticos, el
pintor Fernando Botero, porque se ha venido a llamar esa gran cantidad de reformas constitucionales como el boterismo constitucional. De pronto ustedes reconocen las obras de Fernando Botero porque son de bastante volumen y así entonces desafortunadamente se han dado todas esas reformas a la Constitución en 27 años. Mientras que nuestra anterior Constitución, que duró 105 años, tuvo 74 reformas. Es decir que si esta Constitución llegase a durar los mismos 105 años de la anterior, tendría más de 200 reformas durante el tiempo de vida. Ahí encontramos entonces las demandas promovidas por los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución. Es bien importante esto. Desde nuestras constituciones provinciales, en 1811, aparece ese sistema de protección constitucional a través de un Senado integrado por 5 personas. Se llamaba el Senado Conservador de la Constitución, que aparece en la Constitución de Tunja de 1811. Colombia tiene un gran número de constituciones, incluso anteriores a la de Cádiz, que aparece en 1812, y que son en gran parte desarrollo de la Constitución de Bayona de 1808. Está la Constitución Monárquica de Cundinamarca de 1811 y la Constitución Republicana de Tunja de 1811, entre otras tantas, en la cual ya se habla de ese procedimiento de control constitucional a través del Senado Conservador de la Constitución, que es prácticamente esta función que hoy en día, 180 años después, aparece para la Corte Constitucional en el artículo 239 superior. De la misma forma, las demandas contra la constitucionalidad de las leyes por medio de las cuales se convocan los referendos. La Constitución colombiana tiene 3 mecanismos de reforma: el acto legislativo, que es una ley con unas características especiales, tramitada en 8 debates ante el Congreso de la República; la Asamblea Nacional Constituyente, que solo se ha dado en una ocasión; y el referendo, que también solo se ha utilizado en el año 2002, pero la ley de convocatoria puede ser demandada también por cualquier ciudadano. En tercer lugar, las demandas contra de los referendos sobre leyes y consultas populares y plebiscitos del orden nacional. En torno a los plebiscitos quería comentar algo. Hace 2 años se desarrolló un plebiscito para ratificar los acuerdos de paz. Se decía que ese era el segundo plebiscito colombiano, ya que el anterior, según algunas personas, apareció el 1 de diciembre de 1957, cuando por primera vez votaron las mujeres en Colombia, para ratificar un sistema de alternancia presidencial entre los 2 únicos partidos políticos existentes en ese momento en el país, conocido como el Frente Nacional. Incluso, ahora que hacía mención el magistrado sobre mi vinculación con la República de Chipre, la Constitución de Chipre de 1960 copia el esquema Frente Nacionalista colombiano, pero para la alternancia étnica en los cargos entre los grecochipriotas y los turcochipriotas, debido a una reunión que tuvo previamente, en esos años anteriores a la expedición de la Constitución, el que sería luego presidente de la República de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, con el arzobispo Macarios, etnarca de Chipre, es decir, era el jefe religioso y el jefe político de Chipre y primer presidente. En cuarto lugar, las demandas ordinarias contra la constitucionalidad de las leyes. Desde 1910 está permitido que cualquier ciudadano pueda presentar demandas por la violación de la Constitución cuando aparece una ley que vaya en contra del ordenamiento. Esto, si bien para algunos puede ser una contribución directamente colombiana, ya aparecía en la Constitución venezolana de mediados del siglo XIX, que no podemos desconocer también que ese aporte surge primero allí. En quinto lugar, los procesos que se siguen con ocasión de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los ciudadanos en contra de los decretos con fuerza de ley. Esos decretos con fuerza de ley son leyes materialmente, pero se denominan así porque el Congreso de la República, ante la incapacidad en algún momento de expedir las leyes o la falta de tiempo, le concede al presidente de la República facultades pro tempore por un término no superior a 6 meses para que expida decretos que tienen la categoría de ley, razón por la cual estos decretos con fuerza de ley que tienen esa condición pueden ser demandados por los ciudadanos ante la Corte Constitucional.
Luego está también la revisión oficiosa de los decretos legislativos. Se denominan decretos legislativos los que expide el presidente de la República en cualquiera de los 3 estados de excepción que están consagrados dentro de la Constitución colombiana, es decir, la guerra exterior, uno de ellos; en segundo lugar, la conmoción interior; y en tercer lugar, el estado de emergencia económica, que también puede ser social y ecológica. Entonces, llegan a la Corte Constitucional para revisión. No pueden ser demandados, pero sí hay intervención ciudadana también durante el término de fijación en lista. En cuarto lugar, la revisión de las objeciones presidenciales. El presidente de la República puede objetar por inconstitucionalidad o ilegalidad un proyecto de ley que se esté tramitando ante el Congreso de la República. Y esto aparece desde la Constitución de Tunja de 1811. Se ratifica luego, ya en vigencia de la Constitución de 1886, con la reforma constitucional de octubre de 1910, una reforma muy importante también para nuestro sistema constitucional. Y aparece también allí como una de las facultades del presidente, la objeción presidencial, que la puede hacer ante el Congreso de la República. Si el Congreso no acepta las objeciones, será la Corte Constitucional la que dirima ese conflicto en torno a la objeción que realiza el Ejecutivo sobre las leyes. Luego tenemos la revisión oficiosa de la constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria. Les comentaba ahora que el artículo 152 de la Constitución colombiana establece 6 materias sobre las cuales deben expedirse leyes con la condición de leyes estatutarias. Un paréntesis, hay un artículo mío, si ustedes escriben en algún buscador la ley como sinónimo de, entre comillas, más mi apellido, Olano, encuentran un artículo sobre tipos de leyes en el ordenamiento colombiano y tipos de decretos, donde hago una explicación detallada sobre cerca de 25 tipos de leyes que tenemos en Colombia. Luego, la revisión oficiosa de la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados públicos internacionales. Esto es algo bien importante, porque si bien el presidente de la República en Colombia tiene 7 características, que son la de ser jefe de Estado, jefe del gobierno, suprema autoridad administrativa, símbolo de la unidad de la nación, supremo comandante de las fuerzas militares, supremo director en materia de planeación y supremo director en materia de relaciones internacionales, es la Corte Constitucional la que le dice si puede firmar o no un acuerdo internacional para suscribir el intercambio, bien sea a través del canje de notas de ratificación o el depósito del tratado internacional si este es multilateral. Entonces es algo también bien importante, porque antes de la sanción y promulgación de la ley, toda ley aprobada por el Congreso que contiene un tratado público internacional debe ir a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tiene además la posibilidad de realizar un control previo a la sanción y promulgación de la ley, automático, porque si no le llega en el término de 6 días lo conoce directamente, e integral, porque no solo revisa la constitucionalidad de la expedición de la norma, sino también el contenido del tratado, para poder efectuar eventualmente reservas que ha de realizar el presidente de la República. Además de esos procesos que estaban en el numeral 1 de los 16 que les había dicho, espero no pasarme en el tiempo, se encuentra la acción de tutela. Sobre la acción de tutela voy a hablar el viernes, porque es un mecanismo realmente fabuloso para acercar a los ciudadanos a los jueces de la República. Hoy, hace un par de horas, en el Senado de la República se ha llegado a un consenso para no modificar la acción de tutela, que pretendía ser casi que extinguida por una propuesta de la ministra nueva de Justicia, que lideraba una corporación de excelencia en la justicia, pero gracias a Dios realmente la acción de tutela va a seguir viva y se va a mantener como la conocemos desde 1991, y gracias a la cual se ha radicado hace 15 días en la Corte Constitucional la acción de tutela número 7 millones. Tuve la oportunidad de estar desde la tutela número 1 y ya hoy en día estamos en la tutela 7 millones, entonces de eso hablaré el viernes próximo. La acción de cumplimiento, una acción para hacer que las leyes no se queden
para enmarcar, como decimos en Colombia, para poner en un marco, en un cuadro, sino efectivamente para que la ley sea algo vivo, que se pueda cumplir y que se pueda entonces exigir a las autoridades a través de un procedimiento que incluye una acción de renuencia de la autoridad para cumplir la ley, el que ésta tenga validez y aplicabilidad dentro del ordenamiento colombiano. Las acciones populares y de grupo, muy importantes, porque dentro de todas esas acciones populares y de grupo están hoy en día también todas las acciones en protección, en búsqueda de la protección de los derechos del consumidor. La ley del consumidor se desarrolla con base también en estas acciones y es algo que ha posibilitado precisamente el que tanto los fabricantes, los comerciantes, etcétera, cumplan con las garantías y con lo que le habían prometido a los usuarios. Y no solo pues en materia de compra y venta de bienes y servicios, sino que se extiende a muchas otras materias. Las acciones en pro del orden jurídico que proclama el artículo 89 de la Constitución. De la misma forma, la acción de repetición, una acción que busca perseguir los bienes de los funcionarios y exfuncionarios cuando estos han causado detrimento patrimonial en el tesoro público. Entonces existe esa acción de repetición para evitar que, entre comillas, el papá Estado pague por los daños de sus hijos funcionarios o exfuncionarios. Porque recordarán ustedes, si de pronto jugando fútbol rompieron el vidrio de la casa del vecino, sus papás les descontaron de la mesada lo que costaba el vidrio del vecino. Pero desafortunadamente en materia de servidores públicos, pues el gobierno pagaba y nunca le descontaba a sus hijos esa mesada. Hoy en día está reglamentado desde el año 2001, se demoró 10 años por presión precisamente de funcionarios que no querían que se aplicara esa medida de la acción de repetición y del llamamiento en garantía, que es un procedimiento previo. El habeas corpus, que está en el artículo 28 de nuestra Constitución, también hace parte de ese derecho procesal constitucional. Lógicamente, existiendo mecanismos de protección de los derechos constitucionales fundamentales inmediatos, como son la acción de tutela, el habeas corpus desplaza cualquier otra acción, lógicamente por el término en horas que se tiene para ser resuelta la situación jurídica de la persona que lo solicite. La protección del habeas data, ese desarrollo del derecho a la intimidad personal y familiar, la recolección de datos que se tengan en bancos de información, etcétera, que también tiene su ley estatutaria y que se encuentra en el artículo 15 de la Constitución. El único artículo de la parte dogmática de la Constitución que fue modificado o que ha sido modificado, pero que se cayó la reforma, porque la actual vicepresidenta de la República, cuando era ministra de la Defensa, quería que todos los ciudadanos se empadronaran y se tuviera un registro público de los ciudadanos, de su información telefónica, de quienes vivían en cada uno de los hogares, cuáles eran las edades, etcétera, y ha sido la única reforma de la parte dogmática que se ha caído. Ha habido otro par de reformas. La excepción de inconstitucionalidad, que de acuerdo con el artículo 4 superior permite a todos los jueces de la República inaplicar una norma cuando considere que es inconstitucional. Y aquí hay un llamado realmente importante para que los jueces conozcan la Constitución y conozcan todos esos elementos que hoy en día integran la misma Carta. En el caso de Colombia, como lo decía ahora, el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad y algo en lo que he venido trabajando en los últimos años, que es el bloque administrativo global, el que surgió hace 13 años en la Universidad de Nueva York con el profesor Kingsbury, cuando habla del Global Administrative Law, porque en Colombia han llegado muchas disposiciones por vía de actos administrativos, disposiciones incluso de entes privados que se aplican dentro del Estado, como por ejemplo las normas ISO en procesos de estandarización o decisiones del Comité Olímpico Internacional o del Tribunal del Deporte, que han afectado también directamente algunas actividades en Colombia, pero que son expedidas por órganos netamente privados. También la pérdida de investidura, esta pérdida de investidura que se decreta sobre los congresistas que violan el régimen de inhabilidades, de incompatibilidades o de conflicto de intereses. Sin embargo, en el tema de conflicto de intereses, solo hasta ayer en la mañana
fue aprobado nuevamente un aspecto relacionado con el conflicto de intereses que sin embargo estaba consagrado en la normatividad colombiana desde la Ley 190 de 1995, conocido como el Estatuto Anticorrupción. Pero, ¿qué más corrupción que desconocer el Estatuto Anticorrupción? Ahí ya estaba la norma y sin embargo, con base en un referendo anticorrupción que se celebró hace 2 meses, en el cual se sometieron a la ciudadanía 7 preguntas y hubo 12 millones de votos, finalmente el gobierno tuvo que apoyarlo y comprometerse para sacar adelante algunas de las normas que de todas maneras ya están reglamentadas. La revocatoria del mandato. Esta revocatoria del mandato que se aplica sobre los alcaldes y los gobernadores cuando no cumplen con el plan de gobierno que han inscrito. Por eso en Colombia es tan importante lo que se conoce como el voto programático. Ante la aparición de tantos partidos políticos, ya hoy en día no se vota tanto como en la época del Frente Nacional por el color de un partido político, sino muchas veces por la propuesta del candidato. Y esa propuesta debe ser inscrita el mismo día que se presenta su candidatura. Y si un año después de haberse posesionado, luego de haber sido elegido, no ha cumplido, se puede inscribir un comité promotor de la revocatoria del mandato. Y ese comité promotor de la revocatoria del mandato puede lograr, si hay determinada participación reglamentada en las normas, que se convoque nuevamente a elecciones para elegir un nuevo alcalde o un nuevo gobernador. Está también el derecho de petición e insistencia ante las autoridades, derecho de petición que junto con los derechos a la salud son los más invocados por los ciudadanos colombianos para la presentación de las acciones de tutela. Realmente los servidores públicos no contestan las comunicaciones. Entonces, por esa razón, pasado el tiempo que tienen para contestar, pasado el tiempo que tiene el ciudadano para insistir en que le contesten, se presentan las acciones de tutela y la administración es precisamente condenada para que se tutelen los derechos, el derecho fundamental de petición de los ciudadanos o de quienes lo invocan ante las autoridades. Están también los procesos fiscales, procesos del Contralor General de la República, que si bien aparecen desde 1923 en la legislación colombiana, tienen un antecedente en la Constitución de Tunja, que mencionaba yo ahora, que es una constitución de 1811, cuando se creó la figura del veedor del Tesoro Público, para perseguir precisamente a los funcionarios que no hacían buen uso de los recursos del Estado, en ese momento de la República de Tunja, que hacía parte de la Confederación de Provincias Unidas de la Nueva Granada, que estaba en oposición a Cundinamarca, pero finalmente pues triunfa Cundinamarca por una serie de circunstancias que, de esas excusas para comparecer ante el Congreso, está la moción de censura. Moción de censura que inicialmente estaba consagrada sobre los ministros del despacho y que luego se amplía también la moción de censura hacia los secretarios de los gobernadores y los secretarios de los alcaldes, pudiéndose adelantar este tipo de procedimiento constitucional en las asambleas departamentales o en los consejos municipales. En el Congreso de la República no ha habido realmente tanto éxito para la moción de censura. Hace apenas 15 días y teniendo menos de 2 meses el nuevo gobierno, se promovió una moción de censura contra el ministro de Hacienda, que no tuvo éxito. Así como no tuvo éxito una moción de censura en su momento contra el ministro de Justicia, hoy en día fiscal general de la Nación, a quien sí se le pronosticaba que iba a ser declarado como indigno para ocupar el cargo por parte del Congreso en pleno, y lo que hizo fue renunciar en horas de la mañana para obviar precisamente esa responsabilidad política por parte del Congreso de la República. Y finalmente el juzgamiento del presidente de la República y de los funcionarios que tienen fuero constitucional. Un fuero constitucional que quiso hace 2 años ampliarse también a otros funcionarios, crearse un tribunal de aforados, etcétera, pero que no tuvo éxito. Por tanto, hoy en día ese tipo de procedimiento empieza en la Comisión de Investigación y Acusación, que hace parte de la Cámara de Representantes.
Se somete esa acusación ante el plenario de la Cámara de Representantes, que en este momento está integrado por 172 congresistas, de los cuales corresponden 161 a los diferentes departamentos del país, que son 32 más Bogotá. Todos tienen representación proporcional en la Cámara de Representantes. Luego, un representante indígena, un representante por las comunidades afrocolombianas, un representante por los colombianos residentes en el exterior, un representante por la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que en cierta forma es un premio de consolación debido a la luctuosa sentencia del 19 de noviembre de 2013 de la Corte Internacional de Justicia, que nos quitó 75.000 kilómetros cuadrados. Por eso somos también solidarios con esta decisión o con la apelación que se va a presentar por el Estado plurinacional contra esa abusiva Corte Internacional de Justicia, que a nosotros nos cercenó una parte queridísima de nuestro territorio, que era generalmente donde todas las parejas iban de luna de miel a San Andrés, y hoy quedó convertida en un departamento enclave prácticamente de Nicaragua. Y también, entonces, después de pasar por esa plenaria de la Cámara de Representantes, que tiene el raizal, está también por los colombianos residentes en el exterior, que creo que ya lo mencioné, y 6 representantes a la Cámara por el nuevo partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, conocida hasta hace 2 años como la guerrilla de las FARC. Hoy en día es un partido político. El Senado de la República, por su parte, está integrado por y desde este año también el candidato a la vicepresidencia de la República que pierda tiene una curul en la Cámara de Representantes. Entonces, ese pleno de la Cámara de Representantes será el que pueda juzgar eventualmente al presidente de la República, pero únicamente hace la propuesta para que pase luego una comisión de máximo 10 senadores, porque será el Senado en pleno quien sea el juez natural. Es un procedimiento bastante curioso en el cual el Senado, que tiene 109 senadores ahora, que son 100 por la circunscripción nacional, 2 por la circunscripción indígena, el candidato a la presidencia que pierde y 5 de las FARC, pues serán entonces los jueces naturales. Todos estos aportes, digamos, de Colombia al derecho procesal constitucional, cada uno de ellos crea pues un curso entero de técnicas de derecho procesal constitucional colombiano. Pero realmente el propósito de esos aportes de Colombia al derecho procesal constitucional no es otro distinto que el de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, que está amparada en el artículo 4 de la Constitución, pero que coincidencialmente tiene una redacción prácticamente en la misma ubicación en casi todas las constituciones precedentes de Colombia. No solo en esa del 91 que ya mencioné, en la de 1886 que ya mencioné, sino también en la de 1863, en la de 1858, 1853, 1843, 1832, 1821 y en la Ley Fundamental de Angostura de 1819, cuando se pensó precisamente en lo que sería la República de Colombia, conocida como la Gran Colombia, como periodo histórico integrado por 3 grandes departamentos que eran Cundinamarca, lo que es hoy en día todo Colombia, Venezuela y Quito, lo que es hoy en día el Ecuador. Bueno, ese derecho procesal constitucional, doctor Zamorano, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Ese derecho procesal constitucional, como les decía, no está concentrado solo en la Corte Constitucional. En Colombia, la administración de justicia es parte de la función pública. Si bien el artículo 228 de la Constitución dice que es una función pública, la ley estatutaria de la Administración de Justicia dice que la Administración de Justicia es parte de la función pública que se ejerce en forma desconcentrada y autónoma, con decisiones independientes a través de actuaciones públicas y permanentes, con las excepciones que la ley señala. ¿Cómo está integrado? Hay una jurisdicción netamente constitucional, pero que se comparte con las demás jurisdicciones, que tiene como cabeza a la Corte Constitucional y sus 9 magistrados.
Una jurisdicción disciplinaria que tiene 2 salas, todavía una existente en este momento después de haber sido suprimida, que es la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que ya ha debido ser sustituida hace casi 3 años por el Consejo de Disciplina Judicial, y dentro de ese Consejo Superior de la Judicatura la sala administrativa, que no tiene funciones judiciales sino de gerencia de la rama judicial. La Corte Suprema de Justicia, con sus salas civil y agraria, una sola, de casación civil y agraria, de casación laboral y de casación penal. Pero hay algo bien interesante en torno al derecho procesal constitucional que ha surgido a partir de este año con la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Los congresistas, es decir, senadores y representantes, son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, pero antes se les juzgaba en una única instancia. Entonces, se ha creado a partir de este año una sala de instrucción dentro de la sala de casación penal, una sala de primera instancia, y la sala de casación penal hoy en día es la segunda instancia. Entonces es algo bien interesante, con lo cual se transformó la Corte Suprema de Justicia este año. Esa Corte Suprema de Justicia tuvo también la guarda de la integridad de la Constitución hasta el año 91, pero desde el 1968 hasta 1991 tuvo una sala constitucional que en algún momento fue autónoma, al estilo de la Sala 4 de Costa Rica, pero que la misma Corte, la misma Sala Constitucional, declara la inconstitucionalidad de esa reforma porque se habían encontrado más votos que congresistas presentes en el momento de expedición de la reforma. Es decir, eso ocurre en cualquier otro país del mundo. Está el Consejo de Estado, que tiene esas 2 funciones como máximo tribunal de lo contencioso administrativo y como máximo cuerpo consultivo del gobierno nacional. Y se encuentra también recientemente establecida la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene entonces también esa facultad de juzgamiento de las personas que se deben someter a ella como fruto de la firma de los acuerdos de paz, tanto el Acuerdo de Cartagena como el Acuerdo del Teatro Colón. Pero hay muchos otros componentes dentro de la función judicial colombiana que tienen también participación, no tanto como jueces en materia de acción de tutela, por ejemplo, sino como sujetos activos o sujetos pasivos de la acción de tutela, como por ejemplo la jurisdicción penal militar, los jueces de paz, las autoridades de los pueblos indígenas, los tribunales de los gitanos o los CRIS, las mismas superintendencias que tienen funciones judiciales, por citar solo algunas y no extenderme en esa explicación. Por tanto, esa labor se encuentra desconcentrada, como les decía, cobra también esa autonomía en la rama judicial, y esas decisiones que, si bien son independientes, dan origen muchas veces a algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión de un caso colombiano, ha definido como el choque de trenes. Ese conflicto continuo de competencias constitucionales que se puede dar entre los órganos de cierre precisamente por la aplicación del derecho procesal constitucional en materia de acción de tutela. Entonces, ahí es donde se encuentra muchas veces el choque en la independencia y en la supremacía de cada uno de ellos. Y las actuaciones públicas y permanentes que permiten precisamente que siempre la administración de justicia funcione en el país, a veces con algunos retrasos, también con paros judiciales, etcétera, pero relativamente pues funciona en todo el país la administración de justicia sin tropiezos. Entonces se busca precisamente que prevalezca ese derecho sustancial, y es donde viene otro aporte de Colombia al derecho procesal constitucional a través de una tesis que fue creada en los años 70 del siglo pasado por el magistrado Gonzalo Vargas Rubiano, el magisterio moral de las Cortes. Ese magisterio moral de las Cortes, que significa que los tribunales de cierre, los tribunales de segunda instancia, los jueces, siempre deben pronunciarse de fondo, no inhibiéndose bajo ninguna circunstancia de los casos que conocen.
porque muchas veces también la fórmula para salir de paso era inhibirse, y en materia de constitucionalidad esto era permanente en la Corte Suprema de Justicia. Nos inhibimos para conocer y no fallaban de fondo. Así fue como, por ejemplo, yo logré en su momento, siendo todavía estudiante de Derecho, presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por violación de bloque de constitucionalidad, cuando hasta ese momento solo en Francia se había hablado de ese bloque de constitucionalidad y la Corte Suprema se declaró inhibida porque no conocía el término en ese momento. Aparece bloque de constitucionalidad en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana solo hasta 1993, incluso 2 años después de la instalación de la misma Corte. Entonces, existió esa sala constitucional, como les decía, y hoy en día la actual jurisdicción constitucional, que sería en cierta forma la cabeza de ese derecho procesal constitucional, que sin embargo es mixto o dual o difuso, como quieran ustedes verlo y como lo podremos explicar en las otras conferencias, está a cargo de la Corte Constitucional, una corte que está integrada por un número impar, en este momento 9 magistrados, que en su integración tiene precisamente que tomar en cuenta las diversas especialidades del derecho. No necesariamente todos tienen que ser constitucionalistas para integrar la Corte Constitucional, porque llegan allí todo tipo de disposiciones, como lo vimos en esos primeros momentos al hablar del numeral primero y las 10 subdivisiones que les presenté hace un rato sobre ese particular. Y estos magistrados pues son elegidos por el Senado de la República para un periodo de 8 años, un periodo personal de 8 años, no reelegibles, procedentes de ternas que a su vez tienen origen, 3 de ellas en el presidente de la República, 3 en el Consejo de Estado y 3 en la Corte Suprema de Justicia. Algo bien importante también para cerrar esta parte y dejar de pronto también para las preguntas. Debido a la ley de cuotas, que es la ley que obliga a que por lo menos la tercera parte de los cargos de la administración pública sean ocupados por mujeres, cuando se elabora una terna, por lo menos debe ir una mujer en cada una de ellas. Cosa distinta es que el Senado elija a alguna de las candidatas, pero siempre tiene que ir una mujer en la terna por lo menos. Y esos magistrados de la Corte Constitucional, como les decía, no pueden ser reelegidos. Tenía mucho más, pero no quiero pasarme del tiempo y lo dejo para las preguntas. Muchísimas gracias.